Corazón alegre de solo estar andando en la vida, Cholita, no has de llorar al tiempo de mi partida. Pañuelito blanco para bailar con mi palomita, mojado lo he de guardar después de la despedida. Tendré que andar solito, triste, penando. Tengo miedo cuando vuelva te hayan robado. Corazón alegre de solo estar andando en la vida, Cholita, no has de llorar al tiempo de mi partida. ¿Cómo están, queridos amigos, oyentes de la radio? Estamos en Radio Niwil de Mendoza, hoy saliendo por FM 98.9 durante un rato más y por la internet radioniwil.com.ar. Le cuento que tenemos una noche agradable en Mendoza con 10 grados. Bueno, agradable para las temperaturas que hemos tenido estos días. Y estamos escuchando a Lorena Astudillo, este tema de entre sus discos, un tema entre los temas. Este no es su último trabajo, ya vamos a escuchar algo de aquel nuevo trabajo de Lorena Astudillo. Yo tengo un hermoso recuerdo de ella junto con este bajista maravilloso, Massa, que estuvieron en un sitio, Lorena, seguramente vas a recordar, que se llama El Retortuño aquí en Mendoza. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo no me voy a acordar de tan entrañable el lugar y bueno, y la experiencia de compartir, ¿no? Con los músicos del lugar y con todo esto tan amigable y tan entrañable que genera la música. Bueno, ahí te conocí, pude adquirir un par de discos esa misma noche y después te hemos escuchado a lo largo del tiempo en las distintas producciones. Vos sos un caso realmente muy interesante dentro de la música popular argentina y latinoamericana, donde la calidad de interpretación va acompañada de un inmenso sentimiento, calidad y profundidad en la interpretación. Esto más que un elogio, aparte de serlo obviamente, es también una pregunta. ¿Cómo se trabajan esas dos cosas a la vez? Porque están las cantantes muy cantarinas y están las cantantes que solamente son muy, muy profundas. En este caso, la combinación que has logrado es realmente muy buena. No sé si es consciente, si es tu modo de decir las cosas. Bueno, primero, muchas gracias, realmente es un elogio y me complace muchísimo que sientas eso respecto a lo que yo hago. Mira, yo hace muchísimos años que estudio, yo creo que hago lo que hago porque hago lo que puedo, es así. Y realmente el tema del estudio para mí, del canto, del instrumento, no solo es algo que me hace bien, me da mucho placer, sino que es lo que me permite, de algún modo, tener las herramientas para transmitir. Tal vez no siempre fui así, tal vez en mis inicios, incluso antes de grabar discos, era así como vos decís, más cantarina, más poner la voz delante, pero después entendí que el caballo tiene que ir adelante del carro, ¿no? Que en realidad lo que guía lo que guía es lo que uno quiere decir, lo más cercano a lo que uno es, eso va con los años, ¿no? Y que la técnica es simplemente tener elementos, y a mí me interesa adquirir elementos, o sea, si quiero hacer lo que quiero hacer para decir lo que quiero decir, si quiero acariciar con la voz, o si quiero pegar, o si quiero movilizar, o sea lo que sea que esté transmitiendo del cielo o el infierno, digamos, a mí me favorece tener los recursos, tenerlos para usarlos como me parece o como necesito. Y además que padecí muchas enfermedades, digo, hace muchos años que no tengo problemas vocales, pero justamente porque hace como 20 o 25 o más que trabajo la voz y muchos aspectos del instrumento, desde yoga, entrenamientos varios que me mantienen en pie. Pero bueno, digamos como que también fue una necesidad muy grande para mantenerme sana, ¿no? Y no tener que esta emoción, que es como un fuego, ¿no? Porque uno
En realidad el canto también fui entendiendo que en realidad te ayuda a tramitar las emociones, a transformarlas en otra cosa, en transformarlas en algo en todo caso más altruista que el problema personal, ¿no? Entonces todo eso a mí me sirvió, tener recursos, tener muy buenos maestros, gente que me fue guiando en el camino. Por suerte di con muy buenos, elegí maestros que me ayudaron para el canto y para la vida. Entonces, bueno, mira todo lo que se desprende de tu apreciación, ¿no? Porque es una decisión de vida, qué sé yo, para mí es lo que me hace muy bien, estar metida todo el tiempo que pueda en la música y hacer cosas que me hacen sentir que estoy aprendiendo. Sí, vos sabés que esto es, bueno, un poco así casualmente y con la espontaneidad que suelen ser las entrevistas y las charlas aquí en este programa, uno arroja lo que siente en el primer momento. Y cuando escuchaba esto que estabas cantando, de Cuchi Leguizamón, ¿no? Esto que estábamos escuchando, pensaba en esto, ¿no? Para atreverse a hacer más versiones de la obra de Gustavo Cuchi Leguizamón, seguramente hay que tener ese fuego encendido y decir que, bueno, este calorcito es mío, tengo más cosas que decir al respecto. Seguramente esa decisión no fue sencilla en vos, porque hay tanto bueno y tanto de lo otro también en torno de la obra del Cuchi Leguizamón, ¿no? Sí, te voy a confesar una cosa muy confesión. Cuando yo escucho, recién me escuchaba, decía, ¡ay, qué chica que era! ¿Cómo cantaba? Porque esto transcurrieron 17 años, claro, hace un creo. Tiempo largo, sí, no sé cuánto transcurrió. ¿Y sabes lo que sucedió? Que todo el tiempo, yo decía, bueno, grabé este disco con casi con impunidad, porque fue impune, ¿no? O sea, dije, a mí me gusta y se terminó. Y fui en contra de muchas cosas y a favor de muchas otras, ¿no? Y a medida que iban pasando los años, siempre había una obra del Cuchi que, creo que, salvo el último, que escribí yo todo, prácticamente el disco, y hay, o sea, letra y música, un par de obritas, hay dos que no son mías, pero casi todos los discos tienen temas del Cuchi, porque es una de las obras más bellamente diseñadas para cantar. No solo son lo que son increíbles la confluencia de cosas, sino que además son increíbles para cantar. Son las que más te facilitan el canto, aunque te cuesta muchísimo conquistarlas, ¿no? Porque son realmente complejas, pero una vez que las conquistas es como el mejor caballo, ¿viste? Bueno, cuando yo me escucho en ese primer disco, que es un disco que se grabó con los recursos más mínimos que vos te puedas imaginar, fueron fundamentalmente... En cuanto a lo más valioso de ese disco son los recursos humanos, Nora Sarmoria, Lilian Saba, Sami Mielgo, Nuria Martínez, somos prácticamente 4 mujeres y un varón, o sea, una mixtura muy femenina y muy mixturada, pero la verdad que yo cuando me escucho casi, no sé si infantil, pero muy joven, y yo creo que fueron sucediendo los años, y ahora decidí volver a esa obra, pero desde el lenguaje que hoy me identifica, ¿no? Y desde también otra de mis ambiciones, que creo que están en la obra del Cuchi implícitas desde de entrada por los gustos de él, que es conectar muy profundamente lo académico con el folclore. Es una de las asociaciones que para mí tienen que ir sucediendo y naturalizándose. Entonces ahora vuelvo a lo que es el Cuchi de cámara, el Cuchi sinfónico, que lo estrenamos por fin hace unos pocos días en Buenos Aires, donde te juro que confluyen de una manera casi increíble, y yo me siento, digamos, lo académico y el folclore, que no es ninguna novedad, digamos, ellos ya lo vienen haciendo hace muchos años, estos grandes compositores, pero recrearlos desde ahí, desde una orquesta de cámara, desde una orquesta sinfónica, y ver que calzan muy bien estos dos lenguajes, y es muy interesante lo que pasa humanamente también. Entonces yo como que quise volver desde algo un poco más maduro, creo, ¿no? Desde más tiempo de haber transitado la obra, de haber adquirido un montón de obra que a lo largo de los años fue quedando en el tintero, y la verdad que la experiencia es muy bella para mí, para cantarlo, volver a él, con mucha minuciosidad y a la vez, bueno, con
la fuerza de lo popular y de lo expresivo. Entonces, bueno, en eso estamos. Le comentamos a la audiencia que estamos conversando con Lorena Astudillo, es una magnífica cantante. De ese paso, ¿no? Del Cuchi, estoy viendo aquí estos 5 discos tuyos en tu página que los Ujú. oyentes pueden consultar para escuchar algunas cosas, enterarse y demás. Una hermosa cantidad de notas de prensa muy, muy bien gestionadas y muy, muy bien escritas también, muchas de ellas. Ujú. lorenaestudillo.com.ar. Veo todo este paso y en medio, digo, te veo con Massa. Ay, Dios Claro, mío. qué experiencia, qué aventura fue Sí, grabar y actuar con ese hombre que es todo repentización, ¿no? es una cosa maravillosa, es el arte de la improvisación y fue un antes y un después haber trabajado con él, porque yo era mucho más, ¿cómo te puedo decir? Prolija, que es una palabra que odio, pero con el gordo, las experiencias, lo que aprendí de esta cosa de lanzarse, de animarse a hacer cosas y ver que eso es maravilloso, que si tenés un partener que cómplice, porque la música cada vez, arriba del escenario sucede la complicidad, el diálogo y la complicidad, estás con el otro cubriéndolo, estás acompañándolo, eso es una de las cosas más importantes que aprendí, y a divertirme, a jugar. De hecho, el repertorio que convocamos Mm. cuando nos juntamos es un repertorio con mucha impronta negra, digamos, digamos, con toda esa raíz que la aporta él y yo la aporto en mis ancestros, digamos, y en mi deseo. Yo me divertí muchísimo y jugué muchísimo y me animé a jugar, y de hecho después de ese disco viene el mío, que está todo compuesto por mí, Mar de que Flores. ahí, claro, Mar de Flores fue, y de hecho una de las cosas más locas que suceden es que escribo un candombe y se lo mando a Fatoruso y me dice, sí, dale, lo grabamos. O sea, no se lo mando, le pido que grabe conmigo, y yo dije, bueno, esto ya es el colmo digamos, de la caradurez, y él le encantó, y todos estos componentes de candombe, que estos son improntas de masa, que digamos, uno es lo que es más lo que vivió. Entonces esa experiencia para mí fue divina, divina, además que cuando tocas con él no te falta nada, porque es como una orquesta, Sí, sí, es toca solo, increíble. pero como 40 y con un swing que no se puede creer. Entonces fue muy hermosa la experiencia de tocar con él y de grabar con él, y bueno, y tiene esa cosa espontánea del dúo, que fundamentalmente funciona así en los dúos, ¿no? Que uno puede arriesgarse aún más. Le recordamos a la gente que estamos hablando de un bajista. Tal vez algunos que no lo conocen imaginan un guitarrista o un hombre No, con un no, no. instrumento melódico que hace otras cosas, ¿no? Es un bajista y cubre Sí, todo el sí, sí. espacio y con un gran sentido de los acentos, del ritmo, Total. del buen gusto. Pensaba en estos días, mientras esperaba esta charla con vos y escuchando algunas cosas tuyas, ¿cuál es el trabajo del cantante, del intérprete, incluso previo al momento de empezar a cantar profesionalmente? Imagino que como a nosotros, los que trabajamos con la palabra de Ujú. otro modo, te habrá llamado la atención seguramente todas esas caras y ese peso diverso y esas texturas también diversas que tiene una misma palabra en Ah, distintas canciones. Porque vaya, uno piensa en un cantante solamente como un aspecto musical que alza su voz claro. hermosa y afinada. Sin embargo, hay allí una exposición de diversos modos y diversas formas de una misma palabra que se repite por Absolutamente. pensar cualquiera, ¿no? Pan, en miles de Total. canciones, y son todas diferentes. Mira, si yo pan lo digo y soy panadero, y si yo digo pan y me estoy muriendo de hambre, el pan significa distintas cosas, completamente diferentes para aquel, y una palabra tan, como vos decís, tan como franca, o sea, depende desde dónde uno lo dice. Lo que para mí me parece que uno de los gestos casi éticos más importantes en esto es saber qué significa para uno, sea lo que sea, ¿no? Descubrir eso y después permitir que eso conecte con lo que nos pasa a todos, porque hay un punto, y eso es lo que me parece maravilloso del canto, es que hay un punto donde nos entendemos todos, por más allá de las particularidades, ¿no es cierto? La tristeza es como
a un algo universal, ¿no es cierto? Sí, Uno, sí. podés modificar ciertas cosas, puede ser más honda, más furiosa, más leve, más melancólica, más, qué sé yo, no sé, pero todos entendemos entonces eso es increíblemente maravilloso. Para mí es uno de los milagros de la comunicación desde esto. Y como vos decís, la palabra tiene que estar guiando, es lo que yo te decía antes respecto al caballo y al carro, Sí, sí, ¿no? sí, sí. La palabra guía, y uno tiene que estar comprometido en esa palabra, vos tenés que decir desde donde vos crees, y ese es un trabajo muy difícil en el sentido de que tenés que descubrirte, hay cosas que te duelen, y las tenés que descubrir. Lorena, vos sabés que pensaba en esto y ya sobre el final de la nota, tal vez no sea un tema feliz para cerrar esta entrevista, pero seguramente existe en el intérprete el temor de que se corte la conversación, entre otras cosas. Bueno, vamos a retomar, siquiera para saludar finalmente a Lorena Astudillo. Ahí le vamos a hacer la última consulta, la vamos a saludar. Es una intérprete fantástica. Yo les recomiendo entrar en YouTube o entrar en su página y escuchar sus discos, que la mayoría están completitos allí, y el resto de las cosas que están en vivo. Es una artista con un gran cuidado estético de su carrera y también con una inmensa pasión. La pregunta que seguía, seguramente la podremos hacer, o si no en otro momento, iba por ese lado, tratar de encontrar el punto en el que el ángel no nos abandone. Fue una pequeña trampa de la comunicación, ¿viste, Lorena, esta que sufrimos? Pero nos hemos recuperado muy bien. Muy bien, sí. Además me pareció tan hermoso lo que me preguntaste. No es obviamente frecuente esta profundidad en las preguntas también que te hacen pensar tanto. Yo creo que este arte, si bien tenés que aprender las dos cosas, a tener una gran capacidad de conectarte con el otro, con el músico, con quien estás construyendo la obra, la capacidad de conectarte con un público que es el destinatario, y a la vez también una posibilidad de estar solo. Ahí tenemos un problema de comunicación, la vamos a despedir. Vamos a tomar estas últimas palabras como una despedida, pero hemos disfrutado de una linda charla con Lorena. Sí, la vamos a dejar descansar y en otro momento vamos a conversar con ella, porque no vamos a abundar sobre las escaseces. Si se corta la comunicación, pues se corta. Lo que podemos hacer en este caso es escuchar a esta magnífica intérprete haciendo la samba del arribeño, y podrán ustedes comprobar aquello que yo les digo, cómo ella toma la textura de cada palabra y la pone por delante, porque no son solamente palabras, son joyas del lenguaje mezcladas dentro de la música. Escuche. Por trajinar en el cerro, yo soy arribeño y medio bagual, ando borrando caminos, soy puma ladino que no anda a encontrar, buscan mi rastro los hombres y el monte me esconde, soy sombra nomás, arriando un hato de ovejas, derrama mi quema un viejo sentir, y en su quejido yacente se le hace a la gente que llora un crespín, y si lo escucha mi chola, yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la vidala, le mengo a la tierra para acompañar. Caja, pellejo de cabra,
parida en las alas de atrás del mollar. Y vos deshacha maneras para los que quieren sentirme cantar. Tengo un quinchao al poniente y un catre caliente para compartir, y un par de mulas lunancas por si que a las ancas no quieras subir. Capaz que abajo del poncho, vidita, te escondo si dices que sí. Soy duerrón de tormenta, si el vino me alienta y en vez de pelear golpeo mi bombo sin aspa, tropel de guanacos los parches me dan y me apaciguan el diablo que me anda rondando. Si salgo a tomar, voy a llorar la vidala, le vengo a la tierra para acompañar. Pellejo de cabra, parida en las alas de atrás del mollar. Y vos deshacha maneras para los que quieran sentirme De una tremenda intensidad esta interpretación de Lorena Astudillo, haciendo la samba del arribeño, a ver si mal no recuerdo, esto es de Néstor Soria, aquí está, Néstor Soria y Juan Falú. Y bueno, entre los integrantes del acompañamiento, los músicos, están nada menos que Hugo Fatoruso, fíjese usted el uruguayo, Lilian Saba, Rudy y Nini Flores, visitas todas estas aquí en la esquina, Jorge Giuliano también, Osvaldo Burucuá, con quien me gustaría hablar, es un guitarrista muy interesante, Pablo Budini, el mendocino, nuestro compadre, Ramiro Gallo, bueno, entre otros tantos notables. Les recomiendo escuchar a Lorena Astudillo, y si le perdieron el rastro, bueno, lorenaastudillo.com.ar, allí está todo lo que ha hecho hasta este momento. Ha sido un gusto conversar con ella y empezar la esquina de Niwil de este modo.